Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos a punto de iniciar la clase que tiene que ver con estructuras socioeconómicas y la clase del día de hoy se titula Cultura y Sociedad. Bien, la clase pasada estuvimos hablando acerca de cómo, bueno, feliz año a todos. Esperemos que hayan sobrevivido a la Navidad y a los festejos de Año Nuevo pues con bien. Esperemos que los kilos, los kilos los podamos volver en energía, todo el relleno, el pavo y demás cosas que ingerimos durante estas fiestas, pues sean de beneficio y los podamos utilizar como energía para echarle ganas a esta cuestión. Entonces, les decía yo, la clase pasada, ¿no? La última vez que grabamos una clase, estuvimos hablando de algunos aspectos que tienen que ver precisamente con los individuos, ¿no? Con los individuos, con los grupos, ¿no? Hablamos de cómo no podemos conceptualizarnos como un ente solitario, ¿no? Como un ente solitario. Siempre estamos relacionados con los demás y en esa relación, ¿no? Decíamos, había conceptos como socialización, que bueno, a nosotros nos va permitiendo tener algunas, decíamos, reglas, ¿no? Comportamientos, aprendemos lo que está bien, aprendemos lo que está mal, aprendemos las dinámicas que necesitamos para sobrevivir en sociedad, ¿no? Entonces, y para convivir con los demás. Entonces, decíamos, estábamos en esa dinámica. Lo último que dijimos fue la parte del rol y bueno, ahora de lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con la cultura y sociedad. Entonces, les comparto, ¿no? Les comparto esta pantalla. Recuerden que siempre les dejo el hipervínculo del blog, ¿no? Ahí pueden consultar no solamente material que tiene que ver con estructuras socioeconómicas, sino con algunas otras, ¿no? Entonces, si ustedes requieren algún material de apoyo, bueno, siéntanse en libertad de buscar en esta página. Bien, ¿no? Y decíamos, pues vamos, de los demás animales es el lenguaje, que permite la transmisión de la cultura. La cultura se puede definir como el comportamiento peculiar del Homo sapiens, junto con los objetos materiales que utiliza como parte integral de este comportamiento. Comentemos esta parte. Bien, debemos tomar en cuenta, ¿no? Debemos tomar en cuenta que, bueno, seguramente ustedes acordarán en su clase de introducción a las ciencias sociales, el ser humano, ¿no? El ser humano como individuo, sumado, ¿no? Sumado a todos estos individuos, pues genera una serie de prácticas, ¿no? Todo ese conjunto de cosas que nos hace de manera peculiar ser como somos. Bueno, tomando en cuenta las distintas dimensiones de muchas cosas, ¿no? Tomando en cuenta la dimensión espacio, ¿no? Espacio, es decir, no es lo mismo la sociedad y la cultura de los Estados Unidos que de México, ¿no? No es lo mismo porque estamos en espacios distintos, ¿no? Tenemos territorialidades distintas. Asimismo, ¿no? Si nosotros nos pasamos a un plano mucho más contextual, tampoco es lo mismo vivir en Sonora que vivir en Puebla. Las culturas, las dinámicas, la comida, ¿no? La comida es cultura, la música es cultura, las formas de divertirse es cultura. No es lo mismo, ¿no? Vivir en Puebla capital, por ejemplo, que vivir en Cuetzalan, ¿no? Cuetzalan del Progreso.
Las dinámicas que se presentan en estas sociedades son distintas y que son producto, ¿no? De la cultura. La comida es distinta, los valores suelen ser distintos, y bueno, todas esas representaciones que nosotros tenemos de lo que es precisamente pues la sociedad van a ser elementos culturales. Eh, podríamos hablar un poco más acerca de esta cuestión, pero pues bueno, como cultura, ¿no? Como manifestación cultural, y bueno, debemos recordar, por ejemplo, que no debemos nosotros caer en esta falsa concepción o concepción popular acerca de lo que tiene que ver con la cultura o la conceptualización de la cultura. Cultura y conocimiento académico, por ejemplo, no es lo mismo, ¿no? La cultura la podemos encontrar en los lugares más, ¿no? Que nosotros podríamos pensar que no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura sí es un conjunto de conocimiento, pero no es un grado académico. La cultura es un conjunto de conocimientos, un conjunto de saberes, un conjunto de conductas que permite precisamente al individuo desarrollarse en la sociedad, ¿no? Por ponerle un ejemplo, ¿no? Una pulquería es parte de la cultura, ¿no? Y así de impactante, pues. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque en primer lugar es una bebida antiquísima que estuvo aquí antes de la llegada, ¿no? Es de la bebida antigua de este país, antes del tequila, antes del mezcal, antes de un montón de cosas, el pulque. Bueno, no sé si antes del mezcal, pero estoy casi seguro. Como bebida ritual, ¿no? De manera posterior, si nosotros hiciésemos un recorrido por la historia de esta bebida, pues podríamos encontrar distintos elementos históricos, ¿no? En esta lucha por la supervivencia de las manifestaciones de lo popular, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final el pulque pues era una bebida popular, ¿no? Que bueno, pasó con muchas otras bebidas, ¿no? El tequila, ¿no? Por ejemplo, pues tampoco era, digamos que una bebida que se acostumbrase en la sociedad, ¿no? Era como mal visto. Pero bueno, cambia la cultura, cambia la valoración. Entonces, todo esto, todas estas cuestiones que se manifiestan desde los curados, desde la comida en las pulquerías, desde, por ejemplo, antiguamente existían nombres muy peculiares como la hija de Moctezuma, la hija del Apache, le ponían nombres curiosos, ¿no? Todo eso es una cuestión cultural. Asimismo, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos hacia el otro extremo, una obra, ¿no? Un montaje de ballet, ¿no? Del Cascanueces, por ejemplo, que acaban de pasar las temporadas navideñas, pues también es una manifestación de la cultura. Ojo, otro tipo de cultura. En ocasiones nos vamos a encontrar precisamente que existe una disputa entre las culturas distintas, ¿no? Es decir, por ejemplo, es común, y sobre todo para nosotros los que vivimos en Puebla Capital o los que vivimos vaya, es muy chistoso esta cuestión porque solemos hacer una distinción en cuanto más podamos, ¿no? ¿No? Y les decía yo esto con relación bueno, en ocasiones vinculamos, por ejemplo, a las personas que vienen del campo como personas ignorantes, como personas, ¿no? Incluso, por ejemplo, a las personas que no saben leer y escribir, pues los hemos tachado como personas incultas, ¿no? O ignorantes. Cosa que es total y absolutamente falsa. Es decir, sin duda, existe algo que se denomina cultura urbana a la que nosotros pertenecemos, o semiurbana, ¿no? Porque para ser sinceros, las ciudades,
latinoamericanas y sobre todo en nuestro país tienen una dualidad muy importante. Es decir, por ejemplo, aquí en Puebla, ¿no? A no más de 30 minutos del centro histórico de la ciudad de Puebla, tenemos una de las poblaciones indígenas más grandes del estado, ¿no? San Miguel Canoa. Entonces, existe, ¿no? Esta dualidad, digamos que contradicción, ¿no? De repente, una Puebla muy moderna y todavía comunidades indígenas persistentes, y una de las más grandes, ¿eh? Si San Miguel Canoa, sí es, porque es una junta auxiliar, digamos que una estructura menos que el municipio, eh, si, si, este, si San Miguel Canoa se hiciera municipio, sería el municipio con mayor cantidad de indígenas, ¿no? En nuestro estado. Entonces, tenemos una situación ahí bastante contradictoria. Ahora, efectivamente, ¿no? Decíamos, existe algo que se denomina cultura urbana, pero también existe algo que se denomina cultura rural, ¿no? Es decir, todos estos conocimientos que ellos generan, todas estas dinámicas que ellos tienen, que les permiten no solamente preservar las costumbres, los lenguajes, los códigos y demás, sino que además les permiten trabajar, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros nos trasladásemos al campo y nos pidieran ordeñar una vaca, ¿no? Digo, con la instrucción adecuada, ¿no? Porque si bien en esta época de las redes sociales ustedes pudiesen buscar un tutorial en YouTube de cómo ordeñar una vaca, pero al final, no es algo que forme parte de nuestra cultura. ¿Por qué no debemos ordeñar nosotros vacas? Pues porque no es algo que pertenece a nuestra cultura. Ahora, si nos pusieran, ¿no? Si nos pusieran a sembrar o a cosechar, ¿no? Que nos llevaran a la zafra de la caña, al corte de la caña, pues no podríamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese conocimiento, esa técnica, esa actividad económica nos es ajena por nuestra cultura. A ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, en las zonas cañeras, podemos ver niños de 8 o 9 años con una habilidad superior, ¿no? Del manejo del machete, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, no es que, y no tiene que ver con que una cultura sea mejor o peor, simplemente son culturas distintas. Ahora, sin duda hay algunos aspectos que, por ejemplo, ¿no? Dentro de la cultura occidental, pues nos ha llevado a generar una serie de preceptos generales, ¿no? Por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, ¿no? Ya se vuelve una cuestión cultural, cosa que, bueno, es como contradictoria, ¿no? Es decir, y me refiero a contradictoria a que en ocasiones el uso y costumbre, ¿no? Que constitucionalmente se tienen que defender en nuestro país, choca, ¿no? Choca con estas cuestiones, ¿no? Tal es el caso de, por ejemplo, algunas zonas del país en donde la costumbre de dar la dote, por ejemplo, ¿no? O sea, que el marido o el prospecto de marido pague, ¿no? Cierta cantidad de cosas desde cartones de cerveza, cajas de botellas, vacas, terrenos, casas, ¿no? Y un montón de cosas a cambio de que le cedan a la hija. Bueno, por ejemplo, eso se llama compraventa, ¿no? Y eso está penado por la ley. Entonces, decíamos, hay algunos aspectos
de los usos y costumbres que están destinados, ¿no? Al museo, por supuesto al Museo del Horror, porque no son incompatibles ya con la cultura occidental que se nos ha impuesto, afortunadamente, ¿no? Digo, en ese aspecto, y que, bueno, se manifiestan de distintas formas. Entonces, al momento de nosotros enfrentarnos a lo que es una cultura, debemos tomar en cuenta una serie de conceptos que nos van a permitir entender y sobre todo tener una posición de, pues bueno, digamos que de mejor percepción o de mejor, pues sí, al final es una percepción y una actitud científica al momento de ver estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, para analizar la cultura, tenemos las siguientes categorías. Rasgo cultural. Puede ser un objeto, una forma de hacer algo, una creencia, una actitud. A la relación que existen entre los diferentes rasgos culturales se denomina complejo cultural. Bien. ¿Qué es un rasgo cultural? ¿No? Dice, es una forma de hacer algo. Puede ser un objeto, puede ser, ¿no? Un ejemplo de rasgo cultural, pues puede ser, ¿no? Una bebida gaseosa, ¿no? Una coca. Eso es un rasgo cultural. Un rasgo cultural propio de algunas sociedades, ¿eh? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a Cuba, la Coca-Cola no forma parte de la cultura, porque allá no toman Coca-Cola, ¿no? Y, por ejemplo, un rasgo cultural de la sociedad mexicana es el alto consumo de bebidas azucaradas, gaseosas, que nos ha provocado, por supuesto, una serie de padecimientos importantes, ¿no? La diabetes nos está matando, nos está arrasando, ¿no? Y entonces forma parte de la cultura. No quiere decir que en otros lugares no existan diabéticos, pero los mexicanos somos número 1 en consumo de este tipo de bebidas. Entonces forma parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Ah, bueno, pues por distintas razones, ¿no? Pues porque de ahí obtenemos calorías, porque vaya, existen cientos de explicaciones, porque nadie nos ha dicho que tomar refresco es malo, ¿no? Nadie nos ha explicado los efectos en nuestro organismo que va a tener esta bebida a largo plazo, por supuesto. Cómo se nos friegan los riñones, cómo se nos amuelan los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero forma parte de nuestra cultura. Ahora, todo este conjunto, ¿no? De actitudes, es decir, la mala alimentación, por ejemplo, los mexicanos, bebida, por ejemplo, todo el alcohol lo mezclamos con refresco, la vinculación de la idea de fiesta, refresco, ¿no? O sea, y no nos importa, ¿no? No nos importa porque, por ejemplo, digo, piensen ustedes, cuando vamos a una fiesta nos sirven nuestro pastel. El pastel es dulce, tiene azúcar. Sería tonto pensar que nuestro pastel lo hacen con Esplenda, ¿no? O algún sustituto del azúcar. Lo hacen con azúcar. Y todavía nos sirve nuestro vaso de refresco. Entonces, los mexicanos nos estamos acostumbrando a una cantidad brutal de azúcares. Brutal. No tienen idea la cantidad. O sea, eso es para volverse loco. ¿Sale? Eso es para volverse loco. ¿Por qué? Porque es energía, ¿no? Entonces, bueno, ese rasgo cultural, ese conjunto, ¿no? de rasgos culturales se llama complejo cultural. ¿Por qué comemos tanto? Bueno,
¿no? Todas esas cuestiones que a nosotros, que explican de nosotros diversos comportamientos, ¿no? Que forman parte de esta cultura, pues bueno, se denomina rasgo cultural, ¿no? Un conjunto. Bien. ¿No? Otra de las cuestiones que se presentan, perdón. Otra de las cuestiones que se presentan es la siguiente. Dice, cuando analizamos las diferentes culturas, debemos tomar en cuenta que las otras nos parecen extrañas, con costumbres distintas. El etnocentrismo es la tendencia a creer que la cultura propia es superior a las otras. El concepto contrario al etnocentrismo es el relativismo cultural. Toda cultura vale por sí misma, es igual que cualquier otra y no puede ser juzgada bajo los mismos criterios. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos conceptos? Bueno, estos dos conceptos nos hablan de cómo tenemos que tener la actitud al momento de realizar un análisis crítico, realizar un análisis científico de las diversas culturas. ¿Por qué? Pues porque precisamente, ¿no? vamos a encontrar una serie de diferencias. Y es muy fácil, ¿no? O sea, debemos ser sensibles a este tipo de cuestiones porque es muy fácil despreciar, ¿no? Despreciar lo que es distinto y sentir que lo nuestro es superior, ¿no? Los españoles, ¿no? Por ejemplo, cuando 1492, 1519, ¿no? Estamos hablando del descubrimiento y conquista, pues bueno, ¿no? Dentro de su cultura, ¿no? Dentro de su cultura, tienen una serie de creencias, ¿no? Y bueno, ¿no? Pensando un poco, recordemos que los españoles, a través del Concilio de Trento, y de algunas bulas que se les da el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, comprometen los territorios conquistados o descubiertos hacia la fe católica, es decir, todos aquellos territorios que fueran a ser descubiertos y conquistados de manera posterior, recibirían la fe católica, ¿no? Al final. Entonces, vamos a ver que lo que pretende en un primer momento es pues quitarles, ¿no? O sea, quitarles total y absolutamente la religión a los naturales, ¿no? A los que radicaban en estas tierras antes de que llegaran los españoles, e imponerles una nueva religión. Entonces, claro, ¿no? Desde el precepto de que tu religión o que lo que tú crees es lo correcto y que si no crees en esto, o sea, si crees en algo distinto a mí, entonces estás incorrecto, ¿no? El etnocentrismo es una posición extrema, porque descalifica al otro, o sea, ni siquiera entra en debate, no entra en discusión, no entra en una dinámica dialéctica. Te descalifica por el simple hecho de ser distinto. Eso es el etnocentrismo. Construcciones muy, muy complejas, ¿no? Por ejemplo, podemos, no es que se da de una manera malévola o sádica, ¿no? Recordemos que, bueno, históricamente, ¿no? Acordémonos de las clases de catecismo para aquellos que hayan ido al catecismo o si tuvieron algún contacto con los textos sagrados, ¿no? Aunque no sean católicos, seguramente alguna vez se han escuchado la historia del Génesis, ¿no? Y que, bueno, nos ayuda para entender cuál era la actitud. ¿Por qué era
tan radical esta cuestión? Bueno, recordemos que Adán y Eva, ¿no? Expulsados del paraíso, son, bueno, Eva, ¿no? Eva es convencida por una serpiente, ¿no? Entonces, estos españoles llegan a Mesoamérica, con los pueblos mesoamericanos, y el periodo postclásico es el periodo de Quetzalcóatl, ¿no? Es el periodo en el que Quetzalcóatl es el dios de moda, ¿no? Digámoslo así, ¿no? O sea, no es que existiese una moda de dioses, ¿no? Pero era el que tenía los templos, el que tenía múltiples representaciones, ¿no? Los mayas lo conocían como Cuculcán, los de más adentro lo conocían como Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, de ahí se explica un poco esta reacción tan violenta que tiene los conquistadores frente a los indígenas. Y además, ¿no? Como son paganos, como no tienen la misma fe, entonces no tienen alma inmortal, ¿no? Y esto va a ser respaldado, ¿no? O sea, esto que lo estoy diciendo, no crean que me lo inventé. Existió en la ciudad de Valladolid, en España, algo que se conoce, es un documento que se conoce como la controversia de Valladolid, en el que justamente se discute si los indígenas tienen alma o no, ¿no? Porque gente como Fray Bartolomé de las Casas decía, bueno, si no tienen alma, ¿para qué les quitamos su religión, no? O sea, ¿para qué los evangelizamos si no tienen alma inmortal? No tiene caso. Por trámite, ¿no? O sea, por esfuerzo, por economía, no tiene caso. Si tienen alma, bueno, entonces sí tiene caso evangelizarlos. Y por supuesto, pues como habían comprometido la fe, pues bueno, tuvieron que reconocer que los indígenas tenían alma. Y bueno, eso viene además con algunos derechos políticos, con algunos derechos legales, ¿no? El reconocimiento de ser un súbdito, ya no te pueden matar, ¿no? Ya no te pueden matar tan fácil más bien, porque siguió habiendo exterminio. Pero bueno, digamos que la equiparación era que los indígenas eran animales, ¿no? Y por eso se podía matar. Pero ahora que tienen alma, entonces, si matas a alguien con alma, o a otro cristiano, te vas al infierno, digo, en la dinámica de la creencia, ¿no? No porque así sea, sino si compartes esa fe, entonces matas a alguien y te vas al infierno, ¿no? Porque es un pecado mortal. Y entonces, otro ejemplo de etnocentrismo, por supuesto el más clásico por el impacto mediático que existe alrededor de ello, pues es la Alemania nazi, ¿no? La Alemania nazi que establece un estándar o un tipo ideal de ser humano, que en este caso está limitado únicamente al color de piel y la ascendencia, y que todo lo demás hay que exterminarlo, ¿no? Todo lo demás hay que exterminarlo, todo lo demás hay que matarlo, son animales, ¿no? Ahí es un poco contradictorio, ¿no? Porque en una parte del nazismo, los judíos eran muy listos y estaban robando el país, ¿no? Y en otra parte, hay que matarlos como animales, ¿no? Entonces, contradictorio, pues. Y entonces con esta precepto pseudobiologista, ¿no? De la raza superior, pues bueno, conquistaron casi toda Europa, ¿no? Invadieron casi toda Europa. Y bueno, desprecian de lo otro, ¿no? Y entonces, digamos que son como los ejemplos del etnocentrismo. O sea, descalificar por el simple hecho de ser distinto. Eso es el etnocentrismo. Y, por supuesto, bueno, viene el relativismo cultural que nos dice, bueno, no puedes juzgar a una cultura en comparación de otra, porque cada una tiene un proceso, cada una tiene su proceso histórico, por alguna razón ha construido las costumbres, el conocimiento,
las dinámicas sociales de esa forma, ¿no? Por alguna razón, y, ¿no? Pues tienen que ser juzgadas a partir de sus propios parámetros. Y eso digamos que es la cuestión del relativismo cultural. Bien. El otro tema, perdón, la otra parte del tema. No, perdón. No, aquí nos dice, se presentarán diferentes manifestaciones que reflejan en códigos éticos y códigos de etiqueta. Bien, ahora, pasemos a esta parte interesante, Estado y poder. ¿Qué es el poder? ¿No? Y nos lo debemos preguntar. ¿Qué es el poder? Es la capacidad de hacer que alguien haga algo que no haría de otra forma, o la capacidad de obligar a alguien a hacer algo. Dicen los expertos que hay 3 formas de obligar a alguien a hacer algo: por la fuerza, por dinero y por persuasión. Bien, esta cuestión del poder es bastante interesante. Las dinámicas de poder las podemos encontrar en todos lados. ¿No? Por ejemplo, claro, no confundamos poder con autoritarismo, ¿no? Es decir, existen poderes democráticos, aunque también existen poderes autoritarios, ¿no? O sea, que tienden al autoritarismo. ¿Cómo, ¿no? Cómo las diferentes estructuras sociales que ahorita vamos a nombrar, pero ahorita, en este momento llamémosles sociales, logran someternos, ¿no? Porque nos someten estas estructuras. Ahora, ¿cómo lo hacen? Esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo logran todas las estructuras someternos? Es decir, ¿cómo logran que yo no me vaya a robar la bicicleta del vecino? ¿Cómo logran que yo no me pase el rojo? ¿Cómo logran que no vaya yo, ¿no? O sea, piensen en muchas cuestiones. Es una cuestión de sometimiento, nos someten. ¿Cómo logran que yo pague mis impuestos? Bueno, algunos, ¿no? Digo algunos porque otros no vayan a creer que vado. No. Digo algunos porque hay otros que nos los atoran pues porque, ¿no? O sea, ni siquiera te preguntan, ¿no? O sea, va y ya cuando te llega, pues ya llegó pellizcado por los impuestos. Pero ¿por qué, por ejemplo, en el caso de los impuestos que no son, digamos que, como el ICR, el de nómina, ¿no? ¿Cómo logran que nosotros nos sometamos? Bueno, ¿no? Ahí nos decía el fragmento, pues puede ser por fuerza, ¿no? Es decir, nos pueden meter a la cárcel, ¿no? Estos poderes nos pueden encarcelar, nos pueden multar o nos pueden convencer. Son las 3 formas del poder. Ahora, revisemos lo otro. Sin embargo, dice, es más común oír de poder político. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es ese poder? Bueno, nos dice, es una combinación de las 3 formas de poderes: el coercitivo, el económico y el persuasivo, que tienen su origen en la manera en que los seres humanos nos hemos organizado para vivir en grandes grupos. Al poder en nuestra sociedad le llamamos Estado, que ejerce de manera legítima estas 3 formas de poder. Los elementos del Estado son
población, gobierno, población, territorio y gobierno. Ahora, quiero detenerme para comentar esta forma. ¿Por qué es tan importante que hablemos del poder legítimo? Bien, porque estamos viviendo una situación en nuestro país en la que se está ejerciendo el poder. Ojo, hay una expresión que seguramente se ha escuchado, ¿no? Y es Estado fallido. El Estado, ¿no?, es, decíamos, el que está legítimamente facultado para ejercer el poder. Es el que legítimamente, ¿no?, tiene una facultad legítima. ¿Quiénes le dan esa facultad legítima? Nosotros, los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque votamos o no votamos, ¿no? Acuérdense que callar es seguir hablando, ¿eh? Es decir, hayas votado o no hayas votado, de todas formas tú elegiste. Elegiste lo que eligieran los demás. Trasladaste tu responsabilidad a alguien más. Entonces, no votar, abstenerse, es legitimar también, ¿eh? O sea, no creamos. Y es más, por ejemplo, los que votamos en contra, de todas formas, por haber participado en el proceso electoral con el voto, legitimamos la victoria de alguien más, ¿no? Si no gana nuestro candidato, pues estamos legitimando, estamos reconociendo las elecciones como una vía adecuada para la resolución de las contradicciones sociales. Y en esa suma, como todos lo reconocemos, hasta los que no votan, se vuelve un poder legítimamente establecido, porque nosotros le damos esa legitimidad. Si existe, ¿no? Bueno, y ese gobierno, esa representación, ese Estado, ejerce una serie de acciones legítimas. ¿Qué pasa en algunas zonas del país? Bueno, pues existe una situación en la cual no necesariamente el Estado está ejerciendo una fuerza legítima. El crimen organizado está ejerciendo la fuerza, no es legítima, no es, no es, no votamos por ella, pero está ejerciendo el poder. La corrupción, por ejemplo, aunque exista aunque una autoridad sea parte de la corrupción, no es una función legítima de ese funcionario público. Entonces, en nuestro país existen fuerzas que están ejerciendo este poder, pero que no son no son elegidas legítimamente, y por lo tanto ese uso del poder es ilegítimo. Las televisoras pueden ser una forma de poder ilegítimo, porque nadie vota por las televisoras, son gente que está haciendo negocio y que presionan para determinadas cosas. Entonces, bueno, ahí debemos tener bastante cuidado cuando hablamos del poder legítimo y del poder ilegítimo. Pues bueno, eso es todo por hoy, compañeros, compañeras. Nos estamos viendo la próxima sesión. Muchas gracias y hasta luego.